life. We are together, and I still hope that you'll be mine forever, even though you're far away. Museo Histórico Huinca Renanco funciona en la vieja estación de trenes, orientado a ofrecer un enfoque plural acerca de los orígenes y devenir de la comunidad. Allí se ha estructurado un vasto y diversificado corpus de fotografías, documentos, objetos, tratando de evitar meras colecciones, dicotomías rígidas, sino más bien generando disparadores de conocimientos o polos de atención capaces de mostrar y nombrar experiencias sociales de todos los tiempos. Nuestra recorrida se inició en lo que fue la primera estación ferroviaria, que tiene, por cierto, una historia muy particular. Muy agradecido que nos visiten y sí, realmente empezamos esta nota acá en este sector de la primera estación, en nuestro patrimonio, lo más viejo que tenemos en Huinca. Yo le decía recién a Graciela que en este parque que se va a llamar el futuro parque ferroviario, donde está el museo, vamos a empezar con la restauración de estos edificios. Sí, bueno, esta estación se inauguró el 1 de diciembre de 1901 con un sencillo acto. La estación es de tercera categoría, estaba emplazada 15 metros más al norte y la primera línea o empresa de ferrocarril que funcionó fue la línea del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Después se planificó con los ingenieros de la sección de vías y obras, Harrison y Baldrin, conectar otra línea que es la del ferrocarril del sur, que conectaba las localidades y pueblos hacia el sur del país como Quemú, Chanilao, General Pico, hasta llegar a Bahía Blanca. El objetivo era conectar Huinca Renanco con Bahía Blanca, pero como las líneas férreas iban a pasar justo donde estaba, en el mismo lugar donde estaba emplazada la estación, había recibido órdenes los ingenieros, Harrison y Baldrin, de demolerla y volverla a construir 15 metros más hacia el sur. Entonces estos ingenieros gestaron o pensaron una idea donde dijeron, bueno, esto es muy oneroso, muy costoso, vamos a buscar la forma de hacerlo de manera tal que no signifique un gran costo, que sea una obra rápida y que se pueda conservar el edificio. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron trasladarla, es decir, correrla, intacta la estructura de la estación. Cursaron la propuesta a la empresa lo evaluó, resolvió afirmativamente que les daba autorización para hacerlo. Comenzaron trabajos cavando la zanja hasta que se descubrieron los cimientos de la estación, se colocaron largos durmientes, sobre ellas líneas de rieles cruzadas, también se colocaron líneas de rieles por debajo de la estructura de la estación y con la ayuda de rodillos y palancas se las fue corriendo o trasladando y también con la ayuda de crickets que iban siendo accionados por los trabajadores o los empleados que trabajaron en la obra, que eran cerca de 50, y que iban accionando estos mecanismos y corriendo de a 5 o 6 centímetros en cada movimiento la estación, a la voz del ingeniero que daba las órdenes para realizar los trabajos. Y bueno, así se corrió la estación 15 metros, que es donde la tenemos actualmente ubicada, y permitió que pasaran las líneas férreas de la línea del ferrocarril del sur. De esta manera se pudo conservar intacto el edificio hasta el día de hoy, y posteriormente, más o menos después de 1908, 1910, 1915, se construyó 80 metros más allá la estación que actualmente tenemos, que es mucho más grande. Esta es de tercera categoría, aquello es de una categoría mayor. Otra particularidad que tiene esta estación, y como muchos de los edificios del ferrocarril, que se puede observar que tienen una numeración, en este caso 3473. Sí. Cada edificio dentro de los predios del ferrocarril tenía su numeración, al igual que las vías férreas que tenían, así como en la ruta, kilometraje, kilómetros de vía férrea ascendente y descendente. Los museos y archivos históricos nos han legado, como dijo Eduardo Galeano, destacado escritor y periodista uruguayo, una memoria hecha de fuego.
no solo para que no olvidemos, sino para que también nos duela lo que ha pasado en nuestro continente. Bueno, tenemos, en primer lugar, hay que decir de que el museo, nuestro museo histórico, está dividido en varias salas. Tenemos una sala que es anterior a la fundación de Huinca Renanco, que es la sala donde están exhibidos todos los objetos, documentos históricos relativos a los indios que habitaban o transitaban en esta zona, que eran los indios ranqueles. Después tenemos una sala que es ya con la fundación de Huinca Renanco a partir del 1 de diciembre de 1901, que es la sala donde se exhiben todos los objetos relativos al ferrocarril y un poco también a la fundación de la ciudad, que tenemos que recordar que el Huinca Renanco se fundó, nació gracias al ferrocarril y creció en función del mismo. Después tenemos una sala que exhibe todos objetos que se utilizaron, objetos terapéuticos que se usaban en el viejo hospital ferroviario o policlínico ferroviario, y tenemos fotos, documentos históricos de personajes, lugares de Huinca Renanco, personajes célebres de nuestra ciudad. Por ejemplo, tenemos recientemente lo que fue una idea, digamos, mía y de Graciela. Hicimos unos cuadros donde pusimos todo el listado por orden cronológico de todos los intendentes que habían gobernado nuestra ciudad desde 1916 hasta la actualidad. Y también personas ilustres de Huinca Renanco que habían ocupado bancas o escaños en el Congreso Nacional o en la legislatura provincial, tales como por ejemplo tenemos el doctor Fermín Alarcia, el doctor Serafina Raraz, Cayetano de la Fuente, Hipólito Pelagio Quigan, Leonor Casari de Alarcia, el doctor Daniel Berecíbar, muchos personajes profesionales, muchos de ellos comerciantes, que dejaron su impronta no solo en el Congreso Nacional o en la legislatura provincial, representando los intereses de la provincia o del departamento, sino también como concejales, ocupando bancas en el Consejo Deliberante, o como intendentes también muchos de ellos. Tenemos para mostrar aparatos ferroviarios que se usaban para coordinar la circulación de trenes. Fundamentalmente este sistema se llama bloqueo ferroviario, que se usaba para reservar tramos de vía para que circulara por vez un solo tren y evitar que dos trenes circularan en un recorrido incompatible y colisionaran o chocaran. Tenemos aparatos de fabricación inglesa todos, entre ellos telégrafos, por ejemplo, que se usaba para coordinar, digamos, o asignar tramos de vía a determinados trenes. Recordemos que en esa época era intenso el tráfico. Era el transporte de la época. Recordamos que acá en Huinca Renanco se concentró todo el movimiento, cuando se fundó el pueblo, todo el movimiento de carga y descarga de la producción regional. Se transportaban personas, mercaderías, artículos, se congregó un gran número de comerciantes, artesanos, peones de campo, peones rurales, y era una fiesta cuando llegaba el tren, que fijaron su residencia en el futuro pueblo. Entonces eso originó un gran movimiento de trenes que arribaba día a día a la ciudad. Y era necesario coordinar un poco la marcha de todos los trenes que arribaban, que llegaban y que partían de Huinca Renanco para evitar, digamos, que hubiera una colisión, un accidente. Museo Histórico Huinca Renanco resguarda uno de los mayores acervos de lo que ha significado y significa la comunidad ranquel. Y aunque en constante proceso de catalogación e integración, representa un antecedente valioso a nuestra historia. Graciela Nieto, concejal y docente comprometida con estos temas, recordó sus vivencias en este sentido. Durante más de 12 años estuvimos trabajando con mis alumnos hasta que yo asumí el cargo de vicedirectora de la Escuela Paso de los Andes,
Y bueno, eso fue como el puntapié inicial, ¿no es cierto?, para traer a la comunidad la historia, para que se conozca la historia, para que conozca la gente el patrimonio. ¿Y con qué contábamos antes de la llegada del ferrocarril a Huinca? Los loncos de las comunidades o los caciques de las comunidades ranqueles, que bueno, inclusive no hace mucho charlamos con uno de ellos, con Mercedes Soria, la lonco, porque se está trabajando a nivel del municipio un sector del barrio norte, que va a ser una plazoleta llamada Pueblo Ranquel, bueno, que se está acondicionando para eso también. Todo surge de los proyectos de la Escuela Paso de los Andes. Afortunadamente hay otra mirada, ¿no?, sobre nuestro pasado. Exactamente. ¿No? Bien, Sebastián dijo, porque muchos utilizan a esta zona como asentamiento del pueblo Ranquel. El pueblo Ranquel no se asentó en ningún momento, no había asentamiento de tolderías, sí de tránsito, sí de paso. Muchas veces queda grabado en los libros, ¿no? Pasamos por Huinca Renancó con W escrita en el lenguaje de los padres franciscanos, y ya en aquella época, te estoy hablando 1878, 1880, ya se hablaba de Huinca Renancó como esta zona de laguna, ¿no? Los museos nos proponen abrir nuevos caminos en experiencias culturales, adaptándose a los intereses de un público de todas las edades. También recorrimos el Museo Temático y Archivo Histórico de Del Campillo, el cual mostraremos con mucho gusto en los próximos minutos. Durante muchos años se pensó que los museos iban a desaparecer como tales. En la misma forma, se pensó que desaparecería el cine, la radio con la televisión. Luego, se pensó que la televisión moriría a raíz de Internet. Sin embargo, nada de eso sucedió. Los museos lograron transformarse, ayornarse, y los dispositivos electrónicos vinieron de parabienes. Este es el caso del Museo Temático y Archivo Histórico del Campillo. Un tesoro invaluable. Antes que nada, buenas tardes, bienvenido a la localidad, en este espacio que hemos creado el año pasado, que es nuestro Archivo Histórico Municipal, que sí, que es un espacio donde hay un tesoro de muchos años de la historia que tiene el Campillo, que va a cumplir los 110 años el próximo 18 de noviembre, y que se guarda información, digamos, muy especial para la comunidad, desde la creación, la fundación de nuestra localidad, de las instituciones vivas, ¿no?, y las que ya tampoco están vigentes. Pero bueno, en eso es lo que se basa nuestro archivo histórico y por eso tanto amor le tenemos a lo que es nuestra historia, ¿no? Un espacio especial consagrado a honrar la memoria del fundador Enrique Cook y su esposa Trinidad Palma. Tal cual, porque la localidad del Campillo nace o surge a partir de ellos, primero con su estancia La Amistad, después él hace de gestiones para que el ferrocarril pase por nuestra comunidad, y así se empieza a forjar lo que es nuestro del Campillo. Es más, es un tipo que era un poco muy humilde en su ser, que le querían poner Cook al pueblo, de lo cual él no aceptó y quiso que le pusieran a la estación del Campillo, porque él tenía un amigo que era Juan del Campillo, y bueno, y es así que hoy se llama del Campillo nuestra comunidad, ¿no? Y obviamente, como no honrar la memoria también de Don Cook, que fue el que donó las tierras para montar lo que son las escuelas, montar lo que es la plaza, el juzgado de Pasco, hoy día es el hospital municipal, y la policía, ¿no?, que eran digamos, donde estaba centrado el poder en su momento, ¿no? El poder cívico de el poder cívico de aquella época. De aquellos tiempos. Y el ferrocarril como instancia fundadora de los pueblos, de todos estos pueblos. Sí, porque a partir del ferrocarril llegaron los inmigrantes, más que nada italianos aquí, pero aquí hubo un flujo de inmigrantes italianos, españoles, irlandeses, ingleses,
que bueno, y que también hoy día estamos todos en conjunto también con la comunidad originaria, digamos los pueblos originarios, los pueblos ranqueles, que aquí residen 60 familias aproximadamente, y de lo cual todos conformamos lo que es este crisol que es del Campillo, ¿no? Y los colonos con su impronta, las espigas de trigo, y esto dio lugar a la formación de entidades que han hecho un camino importante, aunque después el devenir del tiempo... Sí, las arrasó, como por ejemplo primero Federación Agraria, a partir de los años 20, después tuvo la Cooperativa Agrícola, de lo cual también tuvo un problema financiero, en los 90 desapareció, pero bueno, sigue en el recuerdo vivo, ¿no?, de todos los pobladores y bueno, y es donde está aquí, digamos, atesorado su historia, ¿no? De ayer a hoy, personalidades famosas que visitaron la localidad, Frondizi, Fangio, Tuvo Galvez, González, tuvieron, o sea, siempre las personalidades, todo el mundo tiene fotos cuando llega una personalidad porque es un evento importante. Frondizi, cuando fue presidente, visitó del Campillo, y bueno, y la gente nos aporta mucha cantidad de documentación, fotografías, mucha parte documentación también, como por ejemplo hay cartas de los héroes de Malvinas que le mandaban a sus familiares durante el conflicto bélico. Durante el conflicto bélico, y también están atesoradas aquí. Hay gente que por ahí no te dona las cosas, pero sí están fotocopiadas, hay copias para que eso no se pierda. Y por eso esto es un tesoro, ¿no? Un tesoro divino que tiene la comunidad del Campillo. Exactamente. Y muchos televidentes se preguntarán, ¿qué simbolizan estos corchitos? Bueno, esos corchos simbolizan el tema de uno de los primeros lugares donde hubo en el Campillo, que eran los famosos boliches, que acá se denominaban boliches, ¿no?, que era donde se vendía bebida o por ahí se hacían comidas, ¿no? Y bueno, y es la primera, digamos, lo primero que hubo aquí, que es la casa de don Fermín Rosso, y bueno, y se han recuperado todos esos elementos de esa casa, ¿no? Desde la tecla de luz hasta platos, y bueno, los corchos esos que también ya no existen más de esta forma, porque eso es del propio árbol, que es el Quercus robur, que es el alcornoque, digámoslo así, que hoy día ya vienen todos sintéticos. Entonces todas esas cuestiones llaman la atención de la conserva que hoy día están aquí, ¿no? Recordemos que la comunidad de Ranquel Ramón, el Platero Cabral, es única en la provincia de Córdoba y está afincada en Del Campillo, formada por descendientes directos del cacique. En el Museo Temático y Archivo Histórico del Campillo también accedimos al diálogo con la directora de Cultura, señora Deli Pajón. Mucho gusto, muchas gracias porque nos visitan. Así es, nos invitaron a los intendentes, unos cuantos intendentes del Departamento General Roca, desde la Secretaría de Cultura de la provincia, han sido invitados y a su vez ellos debían concurrir con directores culturales, secretarios, bueno, o alguna persona que los acompañe en la gestión cultural. Y bueno, ha sido una jornada, la verdad, muy positiva. Nos han mostrado la media legua que le llama el señor gobernador, media legua cultural, que comienza en el Palacio Ferreira y termina, digamos, en el Museo de Ciencias Naturales, y eso nos invitaron para que nosotros después a su vez podamos gestionar y hacer que nuestros habitantes, o niños o adolescentes o gente mayor, qué sé yo, podría ser jubilados, quien quieran ir a disfrutar de eso, nosotros podemos hacer exactamente, hacer el nexo, y primero lo que han querido es mostrarnos lo que ellos tienen para ofrecernos, que es esa media legua cultural, para que nosotros después hagamos uso, porque en verdad ahí se ha
puesto mucho dinero, se ha invertido mucho dinero y es muy bello. Realmente hay cosas bellísimas que se conservan y que se han preservado durante todo este tiempo y se han mejorado y se han restaurado, y otras cosas que se han fabricado, se han hecho dentro de los mismos edificios y realmente son dignas de disfrutar. Y de apreciar. Sí, sí. Por ejemplo, en el Ferreira hay muestras que son que van a estar durante mucho tiempo y por siempre, que son cosas que pertenecen al Palacio Ferreira. Y después hay exposiciones de fotos, cuadros, y esos son se van cambiando, alternando. Y asimismo en el Carafa, en todos los demás también. Pero realmente son dignos de disfrutar. Un deleite para el espíritu. Ay, sí, realmente. Uno estar en el Palacio Ferreira y pensar que eso fue solo una vivienda de una familia, a uno le parece hasta imposible, ¿no? Semejantes dimensiones, las habitaciones. Tan ostentoso. Para la época. Para la época, y sí. demuestran un esplendor, ¿no es cierto? Aún hoy. Claro. Un esplendor de la época. Desde todo, desde los pisos, todo es suntuoso, todo es bellísimo y aún se preservan, se mantienen en estado originales. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado, no les permite que uno ni se acerque ni se toque, porque bueno, uno en las manos contiene cosas que a esas pinturas, a esos frescos los dañaría. Museos, archivos, indagaciones que dirigen nuestras búsquedas de naturaleza diferente, de sensibilidades y subjetividades distintas, pero aportando al esclarecimiento del origen y modelos de configuración de los distintos procesos sociales que vivieron nuestras comunidades. En el próximo segmento, un aporte singular. Primera intendencia comunista en Córdoba, Argentina. ¿Dónde? En Villa Huidobro. Volvemos. Vení, sentate, respira hondo. Mirá, ¿te gusta? Y ahora la pocho, chica, ya está abierta. El Calefón Cine es una joven productora dedicada a la realización de documentales y ficciones de autor y contenidos para televisión. Llevan concretados, entre otros, 4 largometrajes con apoyo del Inca. Podemos citar Buen Pastor, Una fuga de mujeres, Una noche sin luna, El grillo, Yatasto, Belgrano, una película pirata, y sus cortometrajes La creciente, Árbol, Calle de la Libertad. Desde 2011 incursionan en televisión con la realización de 2 temporadas de la serie Nosotros Campesinos. Llegaron a Villa Huidobro interesados en la historia de la primera intendencia comunista en Córdoba, Argentina y hasta hay quienes dicen en Latinoamérica. Nosotros estamos trabajando en una serie documental de 8 capítulos que es sobre la tradición de la cultura anarquista, comunista y socialista en Córdoba entre el año 1900 y 1950. Y uno de los capítulos tiene lugar en Cañada Verde, donde fue la primera intendencia comunista de la que se tiene conocimiento en Argentina en 1928. Así que ese capítulo está dedicado completamente a la historia de la intendencia del
blog Obreros y Campesinos. Y bueno, vinimos un poco a trabajar sobre eso. ¿Y les ha tocado la lluvia? ¿Esto ha impedido alguna actividad o se han desarrollado normalmente, Leandro? No, la verdad que tuvimos, a priori podría haber significado un problema, pero lo sorteamos con bastante cintura, creo. Un poco frío nomás, pero no, tranquilo, la verdad que bien, muy bien, nos ha tratado muy bien en la ciudad. ¿Y qué dice el productor? Bueno, la verdad que estuvo muy buena la experiencia. Nosotros estuvimos previamente acá, hablamos con la gente del municipio, con distintas personas. Nos pareció importante poder hacer el rodaje acá en Huidobro. Y la verdad que, bueno, con las dificultades propias de todo el rodaje, los imprevistos y demás, pero fuimos muy bien recibidos, como decía Leandro, la gente nos trató muy bien y bueno, pudimos hacer todo. Es una singularidad de Villa Huidobro, esa intendencia comunista electa por el voto popular. Así es, sí, por eso también la serie lo que intenta es rescatar todas estas historias que además son poco conocidas en la provincia y son hechos que por ahí parecen muy anecdóticos y casi folclóricos, pero políticamente e históricamente revisten como una muestra de un estado de las cosas, de una parte de la historia. Para reflejar un tiempo de la historia política en Villa Huidobro, consultamos al doctor Enzo Quiroga, actual secretario de gobierno de esa localidad. En 1928 en Cañada Verde se da esta particularidad, ¿no?, de tener el primer gobierno comunista elegido por el voto popular, representando al bloque de obrero y campesino, elegido intendente comunal José Olmedo. Y bueno, un dato importantísimo para nosotros, para la historia nuestra, de Villa Huidobro en particular y para la Argentina también, porque tengo entendido que es el primer gobierno comunista en toda América Latina, ¿no? Un momento particular de la Argentina donde el radicalismo se encontraba dividido, personalista, antipersonalista, y bueno, habían llegado los primeros antecedentes del comunismo y que se materializaron acá a través del bloque de obrero y campesino, ¿no? No hay mucha documentación al respecto, sí hay el acta donde asumen las autoridades de este gobierno comunista, de claros principios comunistas, en Villa Huidobro, y después de esa documentación, de esa acta, hay una interrupción, no se han seguido complementando las distintas actas, se desconoce qué es lo que habrá sucedido con eso, pero más allá de no contar con esa documentación oficial, sí hay muchas publicaciones periodísticas y publicaciones del blog que fijaban posiciones respecto al gobierno. No fue un gobierno muy largo porque asume el 1 de mayo de 1928 y hasta diciembre del mismo año, por el pueblo, y que merecían también en su momento, lógicamente por la resistencia al comunismo que se planteaba en toda la Argentina, la oposición de varios sectores conservadores y muchos sectores del radicalismo que se lo oponían y que lo cuestionaban permanentemente. Existen, por esto que yo te decía, por publicaciones periodísticas y algunos documentos que se publicaron, un cuestionamiento muy fuerte cuando con motivo de las primeras fechas patrias, del 25 de mayo, después el 9 de julio, como era práctica habitual, el izamiento de la bandera argentina y demás, hubo un cuestionamiento muy grande al gobierno municipal ante la negativa de exhibir las banderas patrias, ¿no? Y que pidieron en su momento hasta la propia intervención del gobierno municipal, nota dirigida al gobierno de la provincia de Córdoba para que interviniera en el municipio, ¿no? También se dice, pero que no hay documentación al respecto, de que uno de los grandes problemas que se habían dado en este gobierno fue el izamiento de la bandera roja en la plaza principal de Cañada. No existe documentación ni testimonio, simplemente la transmisión de generación en generación, ¿no? Sí, la historia, hay gente que algo cuenta, de eso cuenta claro, también. porque la historia se nutre de esto fundamentalmente, de testimonios así como son escritos
y documentados algunos, desde la generación en generación, importante, y está instalado en Villa Huidobro, y gente que ha vivido en aquella época, de que sus padres le han contado, sus abuelos han contado de estas circunstancias, ¿no? La primera en hacer conocer este fenómeno político, gestado por obreros entre 1925 y 1928, fue la licenciada Flavia Daniele, oriunda de Villa Huidobro y autora del libro Historia de la primera intendencia comunista de la provincia de Córdoba. Y de Villa Huidobro o Cañada Verde, nuevamente al Museo Histórico de Huincarrén-Ancó. Hay permanentes alusiones a Ramón Cabral. Su estirpe pertenece a uno de los principales linajes ranqueles, Nahuel Tigre, uno de los líderes de la cultura ranquel. Mansilla lo describía como alto, fornido, ojos pardos, cabello rubio, aseado, inteligente, despierto y activo. Un cacique seguido y respetado por su gente, aunque no mostraba mayor hostilidad hacia los blancos. Era bravo en la pelea, diestro en todos los ejercicios ecuestres, entendido en tareas rurales, pero por sobre todas las cosas llamaba la atención la fragua de su platería. Él fundía la plata, la purificaba en el crisol, la ligaba, la batía a martillo dándole la forma que quería y la cincelaba. Así nacían objetos como espuelas, estribos, sortijas, pectorales, yesqueros. Orígenes dedicadas a los ranqueles o ranculches o gente de los carrizales. Hay una perlita, ¿no? Algo que merece ser tenido en cuenta, copia fiel del Tratado de Paz de 1878, ¿verdad? De 1878, ya era presidente de la Nación Avellaneda, el ministro de Guerra era Julio Argentino Roca, los padres franciscanos y un enviado, junto con los padres franciscanos Donati, de un ranquel, Epumer. Este fue el último tratado de paz. Lo sacamos de copia fiel del original, que está en el Archivo de la Nación, General de la Nación, y nos ayudó a hacer el trabajo sobre Pozo del Cuadril, porque a la larga esto fue firmado en 1878 en julio, y la gran matanza de Pozo del Cuadril, en lo que hoy sería Villa Mercedes, hoy San Luis, fue el 10 de octubre, 18 de octubre de ese mismo año. Muchos historiadores con los que hemos estado hablando nos dicen que fue como una pantalla. El gobierno ya sabía si se firmaba este tratado de paz, en donde se le ofrecían víveres, se le ofrecían dinero que era peso fuerte en ese momento, diversas comisiones, tanto del cacique Baigorrita como del cacique Pumer, debían ir determinado momento a buscar sus raciones, no solamente a Mercedes, sino al Fuerte Sarmiento y a Río Cuarto, al Fuerte de la Concepción del Río Cuarto. Esto ya estaba estipulado que iba a ser una emboscada y así los iban a empezar a traer a las reducciones que los llevaban a Río Cuarto, y de este trabajo sale que sale de ahí de la lectura de este tratado de paz y las posibles después consecuencias que tuvieron todas estas grandes matanzas en Pozo del Cuadril, en que a los hombres los llevaron a los ingenios azucareros de Tucumán. Ya el tren había llegado a Río Cuarto, entonces los cargaban, y una línea que hizo Torkins, que hoy hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires que es de Torkins, del ingeniero, llevó el ferrocarril desde Río Cuarto a Tucumán. ¿Por qué? Porque los Roca, tanto el general Roca como todos sus hermanos, eran propietarios de los grandes ingenios azucareros, y los Torkins también. Entonces, a mano de obra barata, se la llevaban a los ranqueles. Los que murieron, obviamente quedaron enterrados ahí, en lo que hoy es la estancia La Igualdad o La Realidad. Pero el resto fue trasladado, los hombres en tren, a la provincia de Tucumán, y el resto de las mujeres y los niños, algunos quedaron en Río Cuarto y el otros pasaron a ser como sirvientes de las familias adineradas de Buenos Aires. La captación y la explotación, ¿no? Exactamente. Y armisticios que terminaban en verdaderas masacres. Exactamente. A partir de este hecho, el general Roca, Olascuaga y Racedo, etcétera, etcétera, empiezan arrasando todas las tierras estas, llevando los pocos que quedaban a lo que hoy sería parte del río Colorado y cruzando a Neuquén.
Tenemos acá un acta de fe de bautismo que se realizaba, que se llamaba in articulos mortis, que era cuando, digamos, el cacique Ramón Cabral estaba a punto de morir o ya había muerto, se lo convertía a la fe católica o cristiana bautizándolo, ya después de muerto o una muerte in extremis, digamos. Bueno. Disculpen, este gran documento que tenemos fue luego del trabajo que hicimos con los chicos de Feria y Ciencia de la Escuela Paso de los Andes. Ramón Cabral el platero, que fue realmente un platero, un artesano del metal plata y no fue guerrero. Por eso fue muchas veces no querido por el pueblo ranquel. Es no querido hoy por los descendientes porque se supone que él traicionó a su pueblo. Pero leyendo unos artículos en Río Cuarto, en el archivo, él no quiso más que proteger, no que los mataran, porque él sabía bien que si iba a enfrentar el ejército, su pueblo iba a desaparecer. Historias que despabilan conciencias y crispan las manos. Y como alguna vez escribió Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Por eso regresamos a Del Campillo, Museo Temático y Archivo Histórico de la localidad. Allí el intendente ingeniero Rodrigo González nos cuenta cómo se desarrollaron las quintas jornadas de interculturalidad. Está como dividido por espacios temáticos esto. Hay una parte del museo histórico digitalizada. Tal cual, por una cuestión de conserva. Nosotros trabajamos con gente de Córdoba que es especialista en el tema, donde cuando se creó el archivo histórico la gente nos arrasó con documentación. O sea, es como que había mucha cantidad de documentación, eso hubo que clasificarlo y eso hubo que guardarlo especialmente en unas cajas especiales, en unas repisas de chapa para que eso no entre en contacto con ácaros, ni con humedad, ni con nada por el estilo. Y bueno, y fue así que se conserva y una parte se digitaliza, que se guardan en una PC, que es para que el que lo quiera ver está digitalizado, se reimprime la foto, pero los originales quedan todos guardados. O sea, no está público ni tampoco se toca. Para que se torne inviolable. Para que se torne inviolable y que se conserve como tal, ¿no? Y también hay piezas del ferrocarril. Hay piezas del ferrocarril que hemos recuperado, que están aquí, que es un carro que es el que llevaba las maletas, algunas maletas que nos han dado los hijos de inmigrantes, no porque estaban acá, sino también de los inmigrantes que han llegado, y esas cosas se pueden llegar a recuperar. Y este espacio, por ejemplo, nosotros lo hemos recuperado, el municipio hace años que lo viene recuperando, lo viene ocupando porque también estuvo sujeto cuando dejó de correr el ferrocarril a vandalismo, ruptura, vandalismo, y esto hay que conservarlo porque forma parte de nuestra cultura y forma parte de que Del Campillo se desarrolló a través del ferrocarril. Para los museos hay un cambio de época y de paradigma. Son algo más que un gabinete de objetos antiguos y curiosidades. El visitante es la prioridad, ya que cuando vamos allí, vamos no solo a un lugar donde se informa, puede provocarse una experiencia sensorial, apelando a las múltiples inteligencias de las cuales podemos disponer, que no solo son intelectuales. Podemos vivir allí momentos emotivos. Los museos de la región, hoy visitamos el de Huincarrén-Ancoy y también del Campillo, han dejado de ser solemnes. Se han transformado en verdaderos sitios de encuentro y diálogo. Hay suficiente interés e impulso por parte de las autoridades. Invitamos a visitarlos.